Estamos con Raúl Aragón. Raúl, vamos a hablar de un tema que yo sé que a vos te interesa mucho, que es la minería. Resulta que el viernes, el 7 de mayo, se celebra en la Argentina el Día de la Minería, pero como decimos, sin embargo, a la minería todavía no le ha llegado ese día, así que no le ha llegado su día, mejor dicho. Vamos a hablar con Juan Bisset. Él es consultor especializado en temas de minería y sustentabilidad, ha ocupado el cargo de subsecretario de Sustentabilidad Minera, subsecretario de Política Minera y secretario ejecutivo del Consejo Federal de Minería y de la sección argentina del Tratado de Integración y Complementación Minera con la República de Chile. Esto fue en la administración del presidente Mauricio Macri. Se ha graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es abogado, por supuesto, y además en la Universidad Columbia, en Nueva York, también tiene su magíster en Derecho. Ha trabajado en estudios en la Argentina y en Nueva York. Bueno, un especialista en este tema. Juan Bisset, ¿cómo estás? Marcelo Chocarro y el doctor Claudio Calabresi y nuestro invitado de hoy, Raúl Aragón, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar en el programa y buenas tardes a Claudio y a Raúl también. Bien, Juan, bueno, es uno de los temas más complicados, ¿no? Hablar de una industria resistida, muchas veces temida, que sin embargo es capaz de aportar un gran desarrollo al país, ¿no? De divisas, de trabajo, en la Argentina y el litio, que es potencia. Eh, ¿Cómo lo ves vos, el tema de tanta resistencia y Argentina tiene que tomar un camino? ¿Vamos por la minería o no? Mira, yo creo que es un asunto que por supuesto que estos son temas complejos, ¿no? Pero creo que tiene más fama de complicado de lo que parece. Si nosotros parásemos la pelota un momento y reflexionáramos un poco sobre qué es lo que hace el mundo respecto de la minería, cuál es la demanda de minerales, dónde está posicionada Argentina o dónde podría posicionarse Argentina, me parece que las soluciones o las respuestas se van apareciendo muy solas. Es bastante obvio lo que tendríamos que hacer. Yo creo que en Argentina, entre comillas, nos hemos dado un lujo durante mucho tiempo, que es no atender a nuestra riqueza del subsuelo. Embelesados y bendecidos con la riqueza del suelo, que es el motor del agro argentino, que es la industria con la cual nosotros nos plantamos frente al mundo. Por ahí no hemos prestado suficiente atención a que también tenemos otras riquezas. Y en este caso, yo creo que por una serie de razones, la situación puntual de Argentina, que viene en un deterioro paulatino, pero imparable, con unos números que nos asustan. Yo como exfuncionario me da vergüenza, ¿no es cierto?, que Argentina tenga los números de pobreza que tiene. Y me parece que el tiempo de darnos nuevamente, entre comillas, el lujo de mirar para otro lado y de dejar el debate a que la cancha la ocupen los que gritan más fuerte, o no prestarle la seriedad y la atención que el tema requiere, me parece que ese tiempo ha pasado. Y en ese sentido, por ahí haciendo un juego de palabras con el programa en el que tengo el enorme gusto de estar, ¿alguien nos va a salvar? Bueno, yo tengo un candidato. Bien, bien. Bueno. Juan, a ver, en base a esto que dijiste, ¿no? ¿Se podría cuantificar el impacto económico negativo de esta legislación antiminería de Argentina? Mira, yo te puedo hacer una comprobación así muy elemental, que es la siguiente. Nosotros lindamos con Chile, ¿no? Tenemos la misma cordillera, la geología, por supuesto que no termina en el límite político. Claro. La geología de la cordillera chilena continúa de nuestro lado. A eso también tenemos que sumarle el macizo del Deseado, que es la zona de la meseta patagónica, el NOA, y todos estos como grandes potencias metalíferas, ¿no? La minería, si bien hay no metalífera también, la que verdaderamente mueve la aguja y hace la gran diferencia en el mundo es la metalífera. Claro. Bueno, en todo el agro, el complejo agroexportador argentino de granos, soja, harina y aceites, trigo y maíz, el año se estima que va a ser un récord de algo así como 27.000 millones de dólares de exportación. Chile, con su cobre, el año pasado exportó, y fue el año pasado, ¿no?, con todos sus bemoles y complicaciones, 40.000 millones.
eso es un 50% más que nuestro complejo agroexportador, Claro. el cobre chileno. Entonces, yo no sé si podemos, claramente no podemos de la noche a la mañana empatarle a Chile, que es el primer productor mundial de cobre, pero una parte de esa porción, nosotros este año estamos exportando, o el año que pasó, 2.600 millones de dólares en exportaciones mineras. 2.600 contra 40.000 de Chile. Entonces, realmente no darnos el debate es una locura, es un disparo en el pie, que por donde lo miremos no puede ser la situación en la que, o sea, nos permitamos estar. Pero Juan, ¿de eso queda algo? ¿De esos montos exportables queda algo? Sí, por supuesto, qué excelente pregunta. Pues es que la minería la anteceden una serie de rótulos. No deja nada, contamina, se llevan todo, en Europa está prohibida. Pero cuando le pones la lupa, no es así. Si querés, empiezo por atrás. En Europa no solo no está prohibida, sino que está fomentada. Yo personalmente he estado en minas a cielo abierto en Finlandia. Yo personalmente trabajo asesorando a la OCDE en proyectos para cómo fomentar la minería en Andalucía, por ejemplo. Entonces, esto no es que lo leí en un papel, te lo digo con toda certeza. Sigamos. A tu pregunta puntual, ¿deja algo? Mirá, déjame hacer una pequeña aclaración adicional, en línea con lo que decíamos recién. No solo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, son todos países muy mineros, cada vez más, con enorme vocación, con políticas específicas de impulso y de fomento. Entonces, tenemos que entender que, sin lugar a dudas, estos países, entre los cuales hay países periféricos, países vecinos, países centrales, han encontrado la manera de que su minería deje algo y de que les sea no solo ambientalmente amigable, sino social y económicamente beneficiosa. Bueno, ¿cómo es la megaminería que se lleva todo? No existe esa megaminería que se lleva todo. Simplemente porque la minería es una inversión capital intensiva de muchos años, que se entierra literalmente el dinero en la jurisdicción, que genera a su alrededor una cadena inmediata de insumos, de trabajo. Nuevamente con Chile, lo uso mucho porque es el ejemplo que tenemos más a mano. En Chile hay 740.000 empleados mineros, entre directos e indirectos. 740.000 familias que viven de la minería. Entonces, ya ahí tenés un qué deja la minería, deja empleo, concretamente con todo el efecto cascada que esto tiene. Paga todos los impuestos. Otro de los rótulos que se dice de la minería, no paga los impuestos. Es mentira, no sé cómo decirlo de una manera más educada. No es verdad. La minería es una industria como cualquier otra que paga todos los impuestos. Además de eso, paga regalías. Tiene sí un esquema especial que es la estabilidad tributaria por 30 años, que a poco que uno se ponga a mirar cómo es la lógica de un proyecto minero, entiende que lo que esa ley quiere decir es que durante 30 años los impuestos no se van a poder cambiar para peor al proyecto minero. Si el tipo cuando decide invertir ganancias está en 35, no se lo podés poner en 55. Esto no es solo Argentina, hay muchas jurisdicciones que lo tienen, y busca evitar que una vez que el inversor entró y ya no puede salir, quede preso de cambios de reglas que le tiren el negocio o impidan la viabilidad del proyecto, lo que fuera. Entonces, claro que deja impuestos, deja empleo, deja insumos. Los insumos locales son el 80%. Los costos de un proyecto minero muchas veces superan el 80% obtenidos en la jurisdicción. Entonces, y son proyectos de muchos años de duración, 25, 30 años, que a su alrededor generan además infraestructura, tienen un gran impulso, las cuestiones, depende cómo las quieras decir, ESG o responsabilidad social empresaria, tienen un gran impulso, entonces son proyectos que tienen una gran vinculación con la comunidad, entonces a su alrededor generan... Juan, Raúl Aragón te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Juan? Raúl Aragón te habla. Mira, yo recuerdo bien, una de las primeras medidas del gobierno de Macri fue suspender el 5% de impuesto a la minería.
Esto está publicado en el boletín oficial de la segunda semana. El litio nos deja 3% la tonelada, una tonelada que se exporta de mineral de litio. 3%, una tonelada cuesta $10.000, o sea, nos deja $300 la tonelada. Toda la exportación minera se grava sobre declaración jurada. O sea, yo exportador de un mineral o de un metal, declaro cuánto exporté y me facturan sobre eso. No hay control estatal sobre la exportación. El oro paga 2%, pero si yo exporto oro manufacturado con una medallita o algo, me reintegran el 3%, con lo cual en definitiva el Estado le está pagando 1% a las mineras de oro para que lo exporten. El litio es un recurso del futuro, futuro inmediato, porque, bueno, vos sabés, la electricidad va para ese lado, todavía las baterías de carbono 14 son muy experimentales y muy caras de construir, así que durante por lo menos un par de décadas el litio va a ser el recurso central para la construcción de baterías para autos, camiones, etcétera, que es para donde va la cultura energética del mundo. No estamos invirtiendo en el desarrollo en la purificación del mineral de litio para convertirlo en litio y exportar litio y no mineral de litio, y mucho menos para hacer baterías de litio. Es decir, la actividad minera orientada estrictamente a la exportación como mineral en bruto no es rentable. Eso no es así. Te acabo de decir los números. Cuando Macri suprimió el 5% de los impuestos a la minería, lo hizo con la excusa de que eso iba a aumentar el trabajo, iba a generar más puestos de trabajo, y en realidad en el año siguiente la minería redujo su planta, no aumentó, redujo. Así que el tema minero es un tema muy delicado si solamente pensamos en exportar mineral en bruto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Juan, sobre el tema? Mira, con todo el respeto del mundo, por supuesto, y me encanta que podamos cambiar ideas, la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo te cuento qué diría yo a esto cuyos datos compartís. Efectivamente, la administración del presidente Macri lo primero que hizo, una de las primeras acciones en materia minera fue llevar a cero las retenciones a las exportaciones. ¿Esto por qué es? Porque nosotros tenemos que entender que Argentina, si bien tiene una geología muy importante, una geología además que ha sido ninguneada mucho tiempo, no la hemos explotado, no somos la última Coca-Cola del desierto. Aquellos países que yo mencionaba compiten por atraer inversión minera. Entonces el régimen tributario que uno presenta es uno de los elementos principales de atracción o no atracción de inversión minera. Entonces, en Argentina se encontraba en una posición de desventaja respecto de otras jurisdicciones similares, por ejemplo Perú o Chile, respecto de ese impuesto puntual. Nosotros estábamos cobrando más impuestos que nuestros vecinos. Entonces, en ese caso, obviamente que el inversor internacional decide, entre otras razones, decidirá con su bolsillo y dice, mira, acá me voy a otra jurisdicción. En segundo lugar, hay que entender que, por ahí me voy a demorar un segundito, la corteza terrestre tiene todos los elementos de la tabla periódica en toda su corteza. Entonces, si el átomo de oro que hay en la maceta que hay en tu estudio valiera $1 millón, la maceta de tu estudio sería una mina de oro. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto mina es un concepto económico, no es un concepto geológico de la ingeniería. Entonces, si yo le cambio el régimen tributario, voy a estar apagando mineral que va a quedar en la tierra simplemente porque extraerlo no es beneficioso, o prendiendo, convirtiendo algo que no era en mina, porque ahora es la relación costo-beneficio está a favor de extraer ese mineral. Entonces, cuando uno hace una inversión minera, obviamente que es lo más eficiente en materia de producción y desarrollo de recursos naturales es aprovechar al máximo el yacimiento. Y en ese aprovechar al máximo, lo que ocurre también es que aquellos trabajos que genera la minería y todo el esquema de encascada que hay a su alrededor, que yo les mencionaba hace un ratito, lo mantenés vigente.
supongamos por un instante que yo le subo los impuestos a una mina al 80%, por decir cualquier burrada, pues entonces habrá un montón de minas que deben cerrar y ya no les resulta redituable explotarlas. Entonces, esas minas que cierran dejan gente en la calle, se corta la cadena y ahí tenemos ese problema. Y, termino con este último tema. Respecto a la cadena de valor. Es muy importante generar las condiciones de incentivo para que Argentina se convierta en un lugar de atracción para inversión minera, inversión forestal e inversión en cadena de valor tecnológica y científica. Ahora, esas condiciones no pueden ser el carro delante del caballo. Es como decir, como yo tengo cuero, voy a hacer las carteras Louis Vuitton, o como yo tengo hierro, voy a hacer una Ferrari, o como tengo litio, voy a hacer el Tesla. Es decir, ojalá que se haga el Tesla en la Argentina. Es más, que se haga un Tesla argentino. ¿Qué más querríamos nosotros? Ahora, esa decisión tiene que madurar porque Argentina presenta un determinado esquema nuevamente normativo, tributario, de inversiones, que resulta que hacen atractivo que el inversor venga y se instale su planta de baterías en la Argentina. Hoy, el único lugar en el mundo donde se hacen celdas de baterías es en el sudeste asiático. Entonces, en China, en Corea y en Japón. No hay otro lugar en el mundo. No se hacen en Estados Unidos, no se hacen en Europa. Entonces, ¿esto por qué es? Bueno, no lo sé, es la dinámica del mercado de baterías. Habrá que entender que entonces tenemos que competir contra Corea. No hay problema, hagámoslo, pero esto no quiere decir que debamos matar en la raíz aquello en lo que sí tenemos ventajas competitivas que Corea no tiene. Entonces, hoy, poner en el mercado litio extraído de nuestros salares, que tenga la calidad apta y suficiente, y además hacerlo de manera confiable y ambientalmente amigable, eso es una ventaja maravillosa. ¿Por qué no habríamos de aprovecharla? Por supuesto, a la par y en serie, hagamos también que se generen las condiciones para que alguien invierta en lo demás. Y por último, aquellas cuestiones de los reintegros. Obviamente que Argentina debe resolver muchas cosas, obviamente. Una de ellas será todo este berenjenal, laberinto que resulta de normas y contranormas y presión tributaria y blanqueos, etcétera. Es una de las cosas que Argentina debe mejorar. Juan, y obviamente atañen. Perdóname, nos estamos quedando sin tiempo. Mira, así vamos, le damos otra dinámica. Concretamente vos, ¿cuándo crees o cómo crees que se puede dar este cambio cultural necesario, que evidentemente por todo lo que decís, para que la Argentina sea un poco más parecido a Chile en el sector de la minería? ¿Y por qué esto no sucede acá? Yo creo que no es tan difícil de hacer. La minería requiere una política de Estado. ¿Qué quiere decir esto tan remanido? Tiene que ser una política que trascienda a los gobiernos, que no se cambie de un momento a otro solo porque cambió el funcionario. En algunos casos en Argentina vamos en esa línea. En minería hay avances, pero falta que el Estado dé la batalla, del debate, y se ponga al frente de lo que es el desarrollo de una de sus ventajas competitivas principales y desaprovechadas hasta ahora. Me parece que el tema da para un montón. Me parece que para cerrar, si querés, por mi lado, por supuesto, las preguntas que quieras, obvio, pero me parece que en un país con un 41% de pobreza, y creo que nos hacemos precio, no hay, casi es un pecado, es una locura, es un suicidio, no sentarnos a pensar seriamente qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar la minería tal como lo hacen otros lugares. Te pregunto, Juan, como por lo menos por mi parte la última, ¿qué sucede con Vaca Muerta? ¿Cómo se explica este crecimiento en el nivel de facturación y en contraposición a los conflictos sindicales que hace perder millones de dólares? ¿Por qué no logra despegar Vaca Muerta? Yo creo que se inscribe en una realidad energética compleja, que es mundial, que hay un montón de elementos que no son puramente argentinos. Creo que hay que barajar y dar de nuevo en un montón de cosas. Creo que las reglas del juego con las que hemos venido jugando hasta ahora tal vez han sido eficaces para llevarnos hasta acá. Es tiempo de repensar las relaciones sindicales en lo que haga falta, nuevamente la cuestión tributaria, y sobre todo
hay un gran factor de desconfianza alrededor de la minería, por volver un momentito, que es el rol del Estado. El Estado debe poner las reglas, fiscalizarlas, sancionar, estar presente el Estado presente en ese sentido, ¿no? Creo que otro tanto tiene que ocurrir en Vaca Muerta, sin lugar a dudas. Si estás pensando en inversiones de largo plazo, vos no podés cambiar las reglas de juego, tenés que ser confiable, y Argentina tal vez esa materia todavía no la tiene pendiente. Juan Bisset, muchas gracias por esta primera comunicación. El tema minería es un tema interesante para seguir hablando. Nos quedaron muchísimas preguntas. ¿Es posible una minería sustentable? Bueno, pero lo vamos a hablar en los próximos programas. Te vamos a llamar. ¿Qué te parece? Me encantaría. Me parece que es un gran aporte de parte de tu programa a este tema que debiera estar en agenda económica. Totalmente. La próxima viene al piso, Juan. Totalmente. Juan, sí, vamos a hacer eso. ¿Te venís al piso? ¿Te animás? Pero con todo gusto, un placer. Abrazo grande, Juan. Gracias. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, Juan Bisset, bueno, un consultor en temas de minería y sustentabilidad, asesorado gobiernos, empresas, personas e instituciones del país y del exterior en el desarrollo sustentable de la actividad minera.